con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Nos separan 25 minutos para las 2 de la madrugada y ya tenemos a nuestro panelista habitual del trasnoche de la radio. Mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿qué pasa con Agustín? ¿Dónde está Agustín? Bueno, ahí está Agustín en Puerto Montt. Yo no sé si llueve hasta ahora en Puerto Montt o no. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mauricio, buen día. Hasta ahora ya ha calmado la lluvia, pero sí precipitó durante todo el día con harta fuerza, pero ya se calmó. Ya, eso es bueno porque el agua un poco también va a bajar los niveles de los virus que andan en el ambiente, digamos. Esperemos que sí, que ayude y colabore un poco en eso. Oye, Agustín, hoy día vamos a hablar de un tema bueno, hoy día lo estamos viviendo muy de cerca, pero que no es primera vez que la humanidad se ha enfrentado. De hecho, hay varias series en Netflix que hoy día están muy de moda que hablan de las famosas pandemias, que no las recordábamos, pero que la humanidad sí las tiene en su memoria, ¿no? Exacto, Mauricio. Siempre han ocurrido este tipo de fenómenos naturales, biológicos, denominémosle así, y no es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia, o una epidemia, o una enfermedad global. Siempre han ocurrido, han estado ahí, pero como dices tú, a veces no nos recordamos. Así como hablábamos hace un tiempo que diga, de las civilizaciones antiguas, de sus avances, a veces nos olvidamos que antes de nosotros existieron otras civilizaciones, otros humanos, que se enfrentaron a situaciones muy similares a las que hoy en día atravesamos. Claro, y fueron momentos de la historia que lamentablemente quedaron marcados por la cantidad de víctimas, ¿ah? Que inclusive cobraron más vidas que las propias guerras mundiales, ¿no? Exacto, la mayoría de las pandemias han cobrado muchas vidas. De hecho, una de las grandes pandemias se cobró cerca del 30% de la población mundial de la época. Vamos a hablar más adelante. Esta es una diferenciación de qué es una pandemia, porque solemos hablar mucho de qué es una pandemia, pero a veces no sabemos o no nos explicamos bien qué es una pandemia, ¿cierto? Así es. Bueno, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad nueva y desconocida. ¿Qué tiene el coronavirus de especial en estos minutos? Que si bien el coronavirus es un tipo de enfermedad o tiene subtipos que son que se pueden contraer de los de los animales a los humanos, se puede transmitir de humanos a animales, esencialmente de los murciélagos y de algunos tipos de aves. La particularidad que tiene es que esta es una nueva cepa, es distinta a otras que ya existían, que existieron por allá por el 2002, 2005, y muchos años antes también ya había existido el coronavirus. El coronavirus de ahora es un subtipo de este, que provoca ciertas cosas y que viene de otro animal, porque antiguamente estaba el SARS-CoV, algo así, si no mal recuerdo, fue por allá por el 2003, que creo que venía de los dromedarios al ser humano. Ahora este COVID-19 va desde los murciélagos hacia el ser humano. Esa es la particularidad que tiene esta nueva enfermedad. Pero, bien decíamos, esto es una pandemia. Una pandemia se declara así, pero pasando por diversas etapas. Primero, hablamos de un brote cuando una enfermedad es de carácter local. Cuando surgió el coronavirus en Wuhan, se hablaba de un brote de coronavirus en ese territorio en particular. Cuando ya esta enfermedad deja ese territorio, comienza a expandirse, se habla de una epidemia. Cuando ya no es un nivel local, sino que es un nivel territorial más amplio, es decir, pasa a ser parte de todo el país. Y cuando esta enfermedad ya deja de estar dentro del país, comienza a cruzar las fronteras, comenzamos a hablar de una pandemia, es decir, comienza como algo pequeño en un lugar específico, se comienza a expandir a otras ciudades, y cuando ya cruza estas fronteras, y cuando más aún cruza el continente, ya estamos hablando de una pandemia, de una enfermedad que es importada, que viene de otros lugares, que no es natural de una región del país, o de una región continental, así como en Chile, por ejemplo, ahora, sino que viene de otra parte del mundo. Ahí hablamos de pandemias, porque es algo que se ha extendido a nivel global. Y como bien señalábamos, hay diferentes pandemias. Tal vez la primera de ellas es la que se conoce como la plaga de Justiniano. Que por allá por los años 541 comenzó a provocar estragos en lo que era Europa. Generalmente todas estas plagas, pandemias, pestes, como le quieras llamar, vienen de Europa, de Asia o de Oriente Medio. En América, detectar una pandemia que haya surgido desde acá o una enfermedad que haya surgido desde acá es bastante poco probable.
generalmente vienen desde fuera todas estas grandes pandemias, vienen desde Europa, del viejo continente. Entonces te decía, por allá por el año 540 surge en pleno Imperio Bizantino lo que se conoce como la plaga de Justiniano, que no es otra cosa que una primera etapa, por llamarlo así, de lo que se conocería posteriormente como la peste negra. ¿Qué es lo que pasaba acá? Las personas comenzaron a enfermar, se comenzaron a ver afectadas por una enfermedad que desconocían. Tenían síntomas, fiebre alta, vómitos, mareos, infecciones, comenzaron a tener erupciones en la piel, que eso es lo que provoca esta enfermedad, la peste bubónica, que era esta. Y en esa época, entre los años 541 y 750, que fue lo que duró esta plaga, murieron cerca de 50 millones de personas a nivel mundial. Es decir, murió cerca del 26% de la población del siglo VI, para que te hagas una idea de cuánta gente murió en esa época. Es decir, esa fue la primera, o es clasificada como una de las primeras grandes plagas a nivel mundial. ¿Pero por qué surge? Porque recordemos que no había otro tipo de medicamentos para tratar, digamos, no existía mecanismos como, no sé, hoy día hay clínicas para ir paliar un poco los síntomas, etcétera, ¿no? Exacto. Tal vez sí, ellos tenían sus formas de medicarse, de examinarse, pero se enfrentaban a algo completamente desconocido para ellos en su época. No sabían de dónde provenía esto, que la peste bubónica, o la peste negra, como se le conoció posteriormente, se origina, o se especula que tiene su origen en las pulgas de las ratas. Cuando las pulgas dejan a su huésped, que es la rata, y es esencialmente un tipo de rata que es la rata negra, cuando deja a su huésped y va hacia el humano, cuando la pulga se encuentra infectada, sucede que esta tiene una especie de bacteria, una especie de bacteria en su estómago, lo cual le impide alimentarse. ¿Qué provoca esto? Que la pulga pique constantemente al ser humano, y finalmente, como la pulga no se puede alimentar porque esta bacteria se lo impide, la pulga termina expulsando esta bacteria en el torrente sanguíneo de los seres humanos, y eso provoca que se enfermara. En la época, las condiciones sanitarias eran distintas, eran deficientes, lo que provocó que esta enfermedad comenzara a propagarse. Así como habían ratas, había gente. Es decir, las pulgas saltaban hacia las personas, la gente no le daba mucha importancia y se comenzó a infectar. Y esto provocó que murieran, como te decía yo, en promedio alrededor de 50 millones de personas a nivel mundial en la época, contando solamente Europa, Asia y África, porque América todavía no era, entre comillas, descubierto, ¿cierto? Partimos de eso. Ahora, hablando de plagas, últimamente ha surgido en internet, ha estado dando vuelta por ahí, que en cada década del 20, en cada año, es decir, 1320, 1420, surge una plaga diferente. No sé si has escuchado o has leído sobre eso estos días. Bueno, hay muchos reportajes, como te señalaba al comienzo, que está disponible en distintas plataformas que habla de las distintas pestes y plagas y pandemias que vive la humanidad. Pero hay quienes dicen que específicamente en todos los años donde estemos en la década del 20, como ahora que estamos en el 2020, surge una plaga. Sin ir más lejos, mira, te decía que la plaga de Justiniano es entre los años 540 y 543 por ahí, pero la peste negra, que es exactamente lo mismo, es una variante de la peste bubónica, surge, se especula, en el año 1320. Sin embargo, la peste negra, o la muerte negra, que también se le denominó, comenzó a causar estragos recién en 1347, donde, como te decía, falleció también un tercio de la población de esa época. Y se sospecha que comenzó en el norte de la India, o otros apuntan al desierto del Gobi como la causante o el origen de esta plaga, por allá por el año 1317-1320. Es decir, aquí partimos con una primera pandemia que se iría replicando cada 100 años. Bueno, ¿qué pasa con esta, como te decía, con la peste negra, la peste bubónica en este caso? Que, como te decía, provoca diferentes tipos de síntomas, que se manifestaba básicamente en las axilas, el cuello o en la zona genital de las personas, provocando inflamación en los ganglios, en el sistema linfático, provocaba que la gente tuviera fiebres, que tuviera lesiones en su piel,
que comenzaron a sufrir delirios, o que incluso algunos señalaban que se le inflamaban las cuencas, o se le inflamaban los ojos, se desorbitaban los ojos producto de esta enfermedad, que fue bastante agresiva en su época. Y como te decía, el contacto se daba generalmente porque las pulgas de las ratas pasaban al ser humano, según se cree, y estas pulgas infectaban al ser humano y comenzaba a desarrollar esta enfermedad. Reitero, hay quienes dicen que cada 100 años se van desarrollando plagas que son mortales. Esa fue la primera, tal vez es la plaga más conocida, la más mortal, la denominada, la conocida como peste negra. Ahora, nos saltamos un par de años, unos 200 años, y tenemos que en el 1520 surge, o mejor dicho, los españoles, los europeos traen la viruela a lo que sería el nuevo continente. La viruela ha matado mucha gente, millones de personas, más incluso de la que uno cree, porque es una enfermedad que hace no muchos años logró ser erradicada, que en algunos puntos continuó apareciendo. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Bueno, la viruela, como te decía, en 1520 aterriza en continente americano, como los indígenas centroamericanos, aztecas, los incas también no conocían estas enfermedades porque no existían acá, comenzaron a enfermarse y a morir y a ver diezmadas sus tropas. ¿Qué pasó con esto? Que esto le ayudó al europeo a ir conquistando un nuevo territorio. Por ejemplo, como esto aparece, como te decía, en 1520 en territorio azteca, en Tenochtitlan, provoca la muerte del líder el líder de esa época. ¿Qué pasó más abajo? Entre los incas, la viruela también acabó con los monarcas de la época, y esto iba provocando que los españoles vayan ganando territorio al ir diezmando las fuerzas, al irse enfermando los indígenas. Y como no tenían una cura, no conocían la enfermedad, esto provocaba que se vieran diezmados por la enfermedad o por el miedo a combatir y enfermarse. Inclusive en Chile se señala que la viruela también llegó, provocando que los mapuches se viesen diezmados y tuvieran que frenar un poco su refriega contra los españoles, provocando que estos también vayan ganando territorio. Dicen que muchos de los europeos traspasaron este tipo de enfermedades cuando veían que los aborígenes no tenían ropa y se sorprendían. Exacto. Porque no les daba frío, le pasaban ropa y de ahí se infectaban con este tipo de enfermedades. Exacto, porque ellos, toda enfermedad, si uno no tiene la suficiente higiene, queda en tu cuerpo o en las prendas que debes vestir que utilices. Como acá esas enfermedades no existían, un resfrío común era capaz de matar a un aborigen de acá. Un simple estornudo, una tos contagiaba al otro y eso provocaba estragos en la persona que lo contagiera, porque como no lo conocían, o acá no existía eso, el sistema nervioso, el sistema inmunológico no estaba preparado para combatir esto. Tal vez por eso, de una u otra manera, acá se extinguieron también tan rápidamente las tribus aborígenes que subsistieron o existieron en esa época. Después, 1520, decía, nos saltamos 100 años, o 119 años en realidad. Por allá por 1628, 1629, recordemos que estamos viendo plagas que supuestamente existen o se dan cada 100 años, existe algo que se conoce como la plaga de Milán, que es otro brote, de la peste bubónica. La peste bubónica, relacionada con la peste negra, causó muchos estragos en Europa. No se logró erradicar completamente con el pasar del tiempo, sino que fue surgiendo nuevamente cada cierto tiempo. ¿Qué pasó acá? Se originó, como te decía, en Italia, específicamente en Milán, donde cobró la vida de aproximadamente 300.000 personas. Y el brote más importante surgió en 1630, cuando ellos desarrollaban carnavales, no respetaron una cuarentena como se hace acá ahora, la gente tal vez no tomó las precauciones suficientes y se registró durante esa festividad cerca de 60.000 bajas en la población total, es decir, falleció mucha gente, falleció prácticamente la mitad de la población de la época en Milán. Y
Esto continuó, la peste, como te decía, la peste bubónica, la peste negra no se podía erradicar tan fácilmente. Sin ir más lejos, en 1720, es decir, 100 años después, recordemos que se supone que hay grandes plagas que surgen en las décadas del 20 de cada año, en 1720 vuelve a surgir otra vez de manera agresiva la peste bubónica, pero esta vez lo hizo en Francia, en Marsella. ¿Qué fue lo que pasó acá? Un barco que traía cargamentos, finas sedas, algodón y otras cosas, atracó en el puerto de Marsella en 1720. ¿Qué traían estos algodones, estas sedas que ellos traían? Las famosas pulgas de las ratas negras. ¿Qué pasó con esto? Nuevamente, estas pulgas o estas bacterias que traían infectadas los algodones provocaron que la gente volviese a enfermar, a tener nuevamente los mismos síntomas, y aquí fallecieron entre 30.000 y 40.000 personas, nuevamente, solamente en Francia. Esto se debe a que no se aplicó el reglamento de sanidad de la época, porque ya con el pasar de los tiempos comenzaron a darse cuenta que en realidad surgían ciertas enfermedades, que estas estaban relacionadas con la pulcritud con que se desarrollaban las cosas, con un tema de sanitización, y se dieron cuenta que había que aplicar ciertos protocolos para que la gente no se vea afectada. ¿Qué pasó acá? Que no se respetó ese protocolo. No hubo una revisión del barco, tampoco se le preguntó a las tripulantes si tenían algún tipo de enfermedad, simplemente se dejó desembarcar en la ciudad. ¿Qué pasó con esto? Que como ellos desembarcaron, venía gente enferma que empezó a contagiar a las demás. No solo ellos, sino que los productos que ellos traían para vender ya también venían infectados. Es decir, te infectabas porque venía un tripulante enfermo, o te infectabas porque parte del cargamento que ellos traían también venía infectado. Es decir, infectó a todas las personas, lo quisieran o no lo quisieran. Asimismo, los mismos muertos, las mismas personas después de fallecidos, seguían infectando a los otros si no eran tratados o no eran sepultados con tiempo. Ahí, en estos años, 1720 hasta 1723 aproximadamente, se registran los últimos grandes brotes de lo que fue la peste bubónica. Después de eso ya se logra controlar un poco, hay brotes distintos, más mesurados, más controlados, que finalmente logra diezmar esto. Ya, si te das cuenta, esto parte en el año 500 y recién en el año 1720 logra controlarse la peste bubónica. O sea, te das cuenta del impacto que tuvo esa plaga que mató millones y millones de personas, algo que duró prácticamente 1200 años, en que no se pudo controlar de manera concreta, sino que aparecía un tiempo, desaparecía, pasaban 100 años, como vemos aquí, y volvía a resurgir, la lograban controlar, pasaba otro periodo de tiempo y volvía a resurgir. Tuvo muchos brotes la peste bubónica, que, como te decía, mató mucha gente en Europa, fue la causante de la que provocó que la población europea se viese diezmada violentamente y muy abruptamente. De 1720 saltamos 100 años más, o un poco menos, a 1817, con el surgimiento del cólera. ¿Qué pasa con el cólera? Esta enfermedad que viene por consumir aguas contaminadas, se supone, se señala según estudiosos, que proviene de la India, específicamente, como ya decía, por el agua contaminada que la gente bebía en la época, o que los mismos turistas, los exploradores, estudiosos, tomaban aguas contaminadas. ¿Qué provoca el cólera? Fiebre, dolor abdominal, deshidratación, debido a que provocaba problemas estomacales bastante serios. Y también se fue descubriendo que el cólera, aparte de matar también, de quitar muchas vidas en el continente europeo y hasta hacia donde se expandió posteriormente, se dan cuenta que se provocaba no solamente por consumir agua en mal estado, contaminada, sino que también por no lavar adecuadamente los alimentos. Esos fueron los principales focos. Y esto tiene su auge en el año 1820. Es decir, ir recordando lo que es la tónica de esta noche, que es
que cada 100 años al parecer se va dando una gran plaga, ya llegando hasta nuestros últimos días. En 1920, un par de años antes, surge lo que se conoce como la gripe española. No sé si conoces esta gripe tú, Mauricio, o escuchaste Sí, hablar he alguna vez de ella. escuchado hablar mucho de eso y eso fue una que costó, fue brutal también en España Uh-huh. y que costó millones y millones de personas la vida, digamos. 40 millones de personas fallecieron en esa época. Y también recordar que estaban en plena guerra mundial también, cuando esto comenzó, la Primera Guerra Mundial. No se sabe bien de dónde surgió. Adquiere el nombre de gripe española, porque España fue el país más afectado. Fallecieron cerca de 8 millones de personas, solo en España. Y al verse tan afectado y ser un país neutral durante la guerra, decidieron dar a conocer esto. Dieron a conocer en todos los medios este nuevo tipo de influenza que era desconocida, que era bastante agresiva, que entre otros síntomas provocaba fiebre, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómito y deshidratación también, aparte de neumonía. Era bastante agresiva y sumado a que estaban en guerra, los combatientes no quisieron dar a conocer esta enfermedad, los países que estaban en guerra, porque veían en esto una forma o algo así como que las fuerzas se iban a ver diezmadas o iban a desmoralizarse, porque no solamente estaban muriendo porque se enfrentaban en la guerra, sino que se podían enfermar y también iban a morir. Por eso en la época se decidió no dar a conocer esto. Sin embargo, como España era un país neutro en ese entonces, comenzó a divulgar la noticia de esta nueva influenza, de esta nueva gripe. Entonces, ¿qué hicieron los medios? Le denominaron gripe española. No porque haya surgido ahí, sino porque ellos fueron los primeros en dar a conocer oficialmente esta nueva enfermedad. Hay quienes señalan que esta enfermedad parece que viene de Francia, otros dicen que se origina en China, otros también señalan que parece que Estados Unidos trae esta enfermedad a Europa. No se sabe a ciencia cierta porque ninguno de estos países se quiso adjudicar en su época el primer brote o el primer infectado. No se lograron o no se logra llegar a un acuerdo de dónde surge originalmente esto o de dónde proviene esta nueva enfermedad. Lo que sí, como te decía, cerca de 40 millones de personas en el mundo fallecieron debido a esto. Era una enfermedad bastante agresiva y reitero, hay que sumarle que estaban en periodo de guerra para sumarle un poco más de dramatismo a la historia de la época. Además que yo Eso, le sumaría un factor que es recurrente, ¿no? Que cada 100 años hay una pandemia que elimina un porcentaje importante de la humanidad. exacto, si te vas fijando, parece o da la impresión de que es así. Resumiendo un poco, por allá por el 1320 surge la peste negra. Después en el 1520 llega la viruela a nuestro continente. En 1628 surge un nuevo brote de peste negra en Milán. En 1720 surge otro brote de peste negra, pero ahora en Francia. En 1820 tiene su auge el cólera. Siempre Y después, terminamos 20, digamos. claro, y después en 1920 tenemos la gripe española. Y 100 años después, ¿qué es lo que nos atacó o qué es lo que estamos enfrentándonos? El coronavirus o el COVID-19, que es el nombre que se le ha dado. Pero como tú dices, parece o da la impresión de que cada 100 años esto se va replicando. Así como hablamos en su tiempo que al parecer el continente cada cierto tiempo, o la Tierra mejor dicho, cada cierto tiempo se resetea, elimina toda forma de vida humana, mueve los continentes y surge la vida de nuevo. Parece o da la impresión de que cada 100 años está surgiendo un tipo de enfermedad que provoca muertes por millones. Y también, sumándole a eso un poco más de misterio, hace unos días también comenzó a divulgarse por redes sociales que Nostradamus, al parecer, había ya en una de sus cuartetas previsto lo que iba a pasar en esta época. O sea, sería No sé, parte de una de las profecías de Nostradamus. señalan que sí, pero creo que eso lo podríamos ver en la siguiente sección, Mauricio. Pero te
pasaste, Agustín. Mira, si maneja Para hasta un- los tiempos este gallo, ¿viste? Sabe que tenemos que ir al resumen de noticias ahora y todo. No, si estamos construyendo monstruos, Willy. Hemos construido monstruos en comunicaciones. ¿Viste cómo la dejó arriba? ¿Ah? O sea, luego analizamos un poco la profecía de Nostradamus, que podría Claro. estar relacionada con el COVID-19, ¿no? Claro, analizamos lo que es el coronavirus, de dónde viene, un poco del mercado de Wuhan y la supuesta profecía que dijo Nostradamus, porque está la profecía que es una que suena espectacularmente correcta, es muy acertada, pero parece que es falsa, y hay otra que en realidad parece que es muy subjetiva, pero parece que sí es la real. Entonces, hay dos profecías peleándose el trono de cuál es la real. Hacemos una pausa, resumen de noticias y ya volvemos con Agustín Oyarzún. Ya lo sabe, lo puede encontrar en su página en Facebook, Paranormal Austral. Él está en vivo desde Puerto Montt, acá en el Trasnoche 920, 2020. Pero además, esta particularmente del 2020, la del coronavirus, muchos les atribuyen a una de las tantas, ¿no?, predicciones de Nostradamus, Agustín Oyarzún. Como bien señalabas tú, parece que en los años 20 van surgiendo diferentes pandemias, pero pandemias que son mortales, porque tenemos otras como el ébola, que no se desarrolla durante la década de los 20, o también como el VIH, que tampoco surge en las décadas del 20, pero también son mortales. Es decir, sería una simple coincidencia, una coincidencia bastante extraña, por llamarlo así. Ahora, como bien señalabas tú ahora, la pandemia que estamos viviendo ahora, la del COVID-19 o coronavirus, bueno, parte o se desarrolla primeramente en la ciudad de Wuhan, en China, particularmente en el mercado de animales exóticos de la ciudad de Wuhan. Hay videos en Facebook que muestran, no sé si lo has visto, los auditores lo habrán visto, cómo es supuestamente, porque tampoco podemos dar fe de que en realidad ese sea el mercado de Wuhan. ¿Cómo es? Venden una infinidad de animales caóticas, desde animales domésticos, perros, gatos, hasta serpientes, murciélagos, etcétera. Venden prácticamente todo tipo de animal que tú te puedes imaginar ahí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que al parecer, según se cree, una persona consumió o compró carne de murciélago y al cocinarla, esta estaba infectada por este tipo de coronavirus, que recordemos que el coronavirus es una familia de distintos tipos de virus que antes ya se han desarrollado, y esta es una nueva variante o una nueva cepa, por llamarlo así, de coronavirus. Entonces, al parecer, esta persona consume sopa, caldo, carne de murciélago que estaba infectada. Esta persona adquiere este virus en su sistema inmunológico, obviamente, pasan unos días y comienza a contagiar a otras personas, y este virus comienza a expandir. Primeramente, solamente se remitió al brote a la ciudad de Wuhan. Con el paso de los días se comenzó a expandir a otras ciudades de China, y actualmente estamos en una fase de pandemia o de emergencia de carácter mundial, ya que parece que quedan muy pocos países en el mundo donde no existe o no ha llegado la enfermedad aún. Bueno, ¿qué produce el coronavirus? Entre sus síntomas está la dificultad respiratoria, la tos seca, fiebre, dolores de cabeza, e inclusive algunos dicen que puede provocar neumonía. Esto se agrava y finalmente termina con el fallecimiento de la persona o del portador del virus. La película Contagio, no sé si la has visto. No la he visto. ¿Esa es la que sale Dustin Hoffman? No, sale... se me olvidaron los nombres. Pero Matt Damon, Gwyneth Paltrow y otros actores que no recuerdo sus nombres, Lauren Fishburne también. La película parte de esto, de que un murciélago infecta a otro animal y esta persona llega a tener contacto con el virus que trae el murciélago y comienza a expandirse casualmente desde Asia, esta enfermedad, hacia nuestro continente. La película es bastante buena y grafica un poco cómo se desarrolla el coronavirus, y desde hace bastante tiempo esta película también, no es tan actual. El tema es que grafican bastante bien cómo esto se va expandiendo y casualmente también surge de un murciélago. Y hay estudios que ya hace 10 años más o menos venían señalando que el consumo de animales exóticos podía provocar que la gente desarrollase o adquiriese un nuevo virus, una nueva enfermedad. Sin ir muy lejos, también en redes sociales está circulando un video donde Juan Andrés Alfate habla o da a conocer este estudio de
estos científicos europeos o norteamericanos, no recuerdo bien, que hablaban al respecto de esto, del consumo de animales, y que era muy probable, que el coronavirus se desarrollase a partir de un murciélago, porque estos animales son transmisores de este tipo de enfermedades. Era altamente probable que esto pasara en un futuro no muy lejano y había que estar preparado. Es decir, hace mucho tiempo esto ya se venía viendo, ya que hay otros que pueden señalar que esto es una conspiración, como hablábamos la semana pasada, que probablemente esto es un virus de laboratorio que se lanzó al mundo para controlarnos, etcétera. Pero ya ese es otro tema. Lo concreto, como te decía, es que este virus surge en la ciudad de Wuhan, y con el paso de los días, de los meses, surge en redes sociales una supuesta profecía de Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus. Recordemos que este profeta ha tenido bastantes aciertos. Las Torres Gemelas, por ejemplo, el ascenso de Adolf Hitler al poder, entre otras cosas que revisamos hace tiempo, no sé si te recuerdas, Sí, Mauricio, claro. que él fue bastante asertivo en las cosas que señaló. Él acertó prácticamente a todo lo que él señalaba o se transformó en realidad. O sea, Ahora, si uno lo interpreta, digamos. claro, ese es el tema, que hay que interpretar lo que dice Nostradamus, porque no es que aparezca textualmente esto va a pasar en tal año, sino que él juega un poco con el lenguaje poético, presentándonos alegorías o metáforas respecto a cómo se va a desarrollar algún evento. Recordemos que él escribió sus cuartetas, que ese es las profecías, en 1555. Es decir, hace muchísimo tiempo él escribió esto. Y una de estas supuestas cuartetas señalaba lo siguiente. Voy a pedir atención a los que estén escuchando. Como no tenemos apoyo gráfico, lo voy a leer con calma. La supuesta profecía dice lo siguiente. Y en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente, que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para culminar en la sombra de la ruindad. Esa es la supuesta nueva profecía de Nostradamus, que no había sido descubierta sino hasta esta época. Ahora, esto tiene un análisis por partes que lo hace mucho más interesante aún. Ya, Parte vamos. con la frase de en el año de los gemelos, es decir, 2020. 2020, surgirá una reina, coronavirus, desde el oriente, es decir, desde China, que extenderá su plaga, el virus, como ya habíamos visto antes, que a las plagas se les denomina pestes o pandemias, de los seres de la noche. ¿Quiénes son los seres de la noche? Los murciélagos. Exacto. A la tierra de las 7 colinas, es decir, a Italia. Y da la casualidad que Italia está teniendo muchas más muertes de los que ha tenido China últimamente. Transformando en polvo, es decir, quitando la vida a los hombres del crepúsculo, es decir, a los ancianos, para culminar en la sombra de las ruinas, es decir, el hundimiento total de la humanidad. O algunos lo apuntan al hundimiento o a la caída de la economía a nivel mundial. ¿Qué piensas tú al respecto de esto, Mauricio? O sea, yo creo que si uno lo interpreta como tú lo estás explicando, tiene mucho sentido, digamos. O sea, esta explicación que yo te acabo de señalar viene adjunta a la profecía, es decir, viene toda la pega hecha. Es simplemente leerlo y decir, es absoluta y completamente real. Más aún, junto a esta profecía, que la pueden encontrar en redes sociales o en Facebook, en Google, viene una especie de símbolo, que es un círculo con unas especies de puntas muy similares a cómo es el coronavirus. Supuestamente, Michel de Notre Dame, junto a esta profecía, le hizo este dibujo al lado, señalando cómo sería el supuesto virus. Ahora, las personas o los estudiosos de Nostradamus, los nostradamugólogos, algo así, no recuerdo bien el concepto, pero los estudiosos de las obras de Nostradamus, de las cuartetas, señalan que esto no es real, que esto es falso, que Michel de Notre Dame jamás escribió esta cuarteta, sino que alguien ocioso decidió escribir esto, publicarlo en redes sociales y darlo a conocer. Porque como también hablamos hace un tiempo, las profecías son muchas, son bastante extensas, bastante difíciles de leer, de traducir, algunas inclusive, y da la casualidad de que esta es demasiado precisa. Nostradamus
por lo general, si bien es preciso, no suele ser tan preciso. Claro, no suele ser tan preciso que justamente va a indicar que en el año de los gemelos, va a hacer referencia a los murciélagos, a Italia, era demasiada la precisión. La otra vez cuando revisamos sus profecías, Nostradamus no suele ser preciso, si bien no hace el gol, pega en el palo, lo que él dice. Es bastante cercano, pero aquí es demasiado preciso y casi que la hicieron con la intención de mostrar lo que ahora está pasando. Deja muy poco a la interpretación de pronto. Claro, deja demasiado poco a la interpretación, y por lo que se caracterizan las cuartetas es porque uno debe de buscarle esa interpretación, tiene que buscarle el ajuste. No es como que está todo ahí, sino que uno tiene que darle el ajuste. Entonces, reitero, los estudiosos de Nostradamus señalan que esta cuarteta es falsa. Alguien por ocio o por querer parecer intelectual dio a conocer esto, pero es falso. Ahora, hay una cuarteta para este año, o que se supone es para el 2020, que sí es real y que sí escribió Nostradamus, que dice lo siguiente: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación. Esta cuarteta sí la habría escrito Nostradamus. Reitero, señala: la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación. Es decir, si tú comparas esta cuarteta con la que supuestamente escribió Nostradamus, aquí sí nos encontramos con algo que nosotros debemos ya interpretar de plano. ¿Por qué lo relacionan con el año 2020? Bueno, habla de la plaga de la ciudad marítima. Wuhan no es una ciudad puerto, o no es una ciudad que esté situada cerca del mar, pero sí, Wuhan es un mercado donde se venden diferentes tipos de animales, entre ellos pescados, mariscos o animales del mar que sean exóticos. Señalan que probablemente puede que Nostradamus se haya equivocado y hayan confundido Wuhan con Hong Kong, al no saber él bien o al no poder visibilizar bien la ciudad. Habría confundido Wuhan con Hong Kong, que Hong Kong sí se encuentra, es una ciudad que está cercana al mar. Entonces por ahí puede que se haya equivocado. Pero lo interesante aquí es la frase que dice: hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen. Quienes estudian las cuartetas señalan que este verso estaría haciendo referencia a los animales y al consumo indiscriminado que realizan o que se realiza en Asia. La sangre justa, es decir, los animales. Sabemos que el concepto de bien o el mal lo tenemos solamente los seres humanos, pero en el reino animal eso no existe. No tienen esos conceptos de que algo es bueno o que algo es malo. Eso es algo que el ser humano creó para sí mismo y que le da sentido dependiendo y variando de un ser humano a otro. Es decir, parece que aquí está haciendo referencia que la naturaleza estaría tomando venganza por cómo el ser humano se ha estado comportando con ella, en estos últimos años. Con ello se estaría refiriendo a la gran dama indignada. Algunos dicen que es a la madre naturaleza, otros señalan que en realidad está haciendo referencia a la ministra de Sanidad de China, que ya había señalado que esto podía pasar, que en el 2003 ella ya también se tuvo que enfrentar a la primera pandemia o a la primera epidemia de coronavirus que surgió, que era otra variante que, como te decía, viene de los dromedarios hacia el ser humano, y la ministra de Salud ya habría anticipado que esto se podía replicar. Ahora, también es muy a la interpretación, pero esta sí sería una cuarteta real escrita por Nostradamus para esta época, y muchos apuntan a que está haciendo referencia a cómo la naturaleza se estaría cobrando venganza con el ser humano por el consumo indiscriminado de seres animales que éste realiza, especialmente o específicamente ahí en China, en el mercado de Wuhan, por lo indiscriminado y lo poco criterioso, digámoslo así, que parece ser la gente en esa parte.
Ahora, en el mundo entero, digamos, y lo que hemos visto y lo que hemos Claro, presenciado luego de que casi el mundo entero ha aplicado una cuarentena, es como el resto de con quien cohabitamos la Tierra, porque nosotros pensamos que la Tierra es nuestra, ¿no? ujú, Que no la compartimos, han logrado reaparecer, pavos reales, ¿ah? Hemos visto distintos animales, peces en Venecia, etcétera, digamos. claro, es decir, el ser humano abandonó un par de días, un par de semanas, las grandes urbes y la naturaleza comenzó a retomar nuevamente su curso natural. Los animales comenzaron a volver a aparecer en lugares que no se veían, es La decir, contaminación desapareció. la contaminación desapareció o ha ido disminuyendo Exacto. en niveles bastante grandes. Es decir, es impresionante cómo en un par de días que la Tierra se detuvo, la naturaleza está tomando nuevamente lo que algunas veces le perteneció o que fue suyo. Y reitero, al parecer esta cuarteta que sí escribió Nostradamus está haciendo referencia a eso. No se sabe ahora, es muy interpretación de cada uno, si es así o no es así. Pero como también señalas, es curioso ver cómo los animales están volcándose a las grandes urbes o a las ciudades en general en busca de comida o tratando de recuperar territorio que alguna vez fue de ellos. Porque como también señalas tú, no el ser humano no es el único que habita este mundo, convivimos con diferentes especies de animales, no solo con los perros y los gatos, sino que hay muchos otros animales silvestres que en algún otro minuto, tarde o temprano, van a recobrar esto. Recordemos también que hace un tiempo, cuando hablábamos de las grandes civilizaciones que en algún minuto se perdieron, es altamente probable que nuestra civilización actual en algún minuto, en algún punto de la historia también desaparezca, se pierda todo rastro y surja otra nueva completamente. O la Tierra elimine todo rastro de nosotros y vuelva a comenzar la historia nuevamente desde un punto cero, sin que las nuevas civilizaciones sepan que nosotros existimos o creyendo que nosotros alguna vez fuimos una leyenda. Es decir, la Tierra o todo en realidad es cíclico, todo cumple un periodo de tiempo, se cumple, no es así, o un periodo se acaba y comienza otro distinto. Y puede que en realidad nosotros estemos viviendo ahora un periodo de reinicio. O Como, bien tenemos la gran oportunidad de tener un punto de inflexión para revertir tantas cosas que hemos hecho, digamos. ¿Ah? claro, Si podemos darnos cuenta de que el mundo se puede detener en general, que podemos volver a la casa, que podemos comenzar a descontaminar, que podemos detener las guerras, porque eso es lo que se ha pedido, ¿no? Hacer un alto a la guerra para luchar contra un virus, que debemos comenzar a invertir en ciencia, tecnología, educación y avances científicos más que en armas. A lo mejor nos están dando una oportunidad antes de autodestruirnos, digamos. exacto, la naturaleza es sabia. Se invierten mucho, los gobiernos invierten demasiado en armas, en aviones, en guanacos, en zorrillos. ¿Y eso para qué sirve si en realidad viene un virus, algo que nosotros no Exacto, vemos, algo exacto. que no podemos atacar, nos mata, nos diezma? No sabemos, no lo podemos combatir con armas, no se puede, es imposible. Y por más que hagan toques de queda, saquen militares a la calle, compren armas, armamento, no va a servir de nada si en realidad no nos damos cuenta que estamos apuntando o la naturaleza nos está mostrando o nos está diciendo qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que apuntar, a tener una vida más en armonía con ella misma, sin destruir todo, siendo conscientes de cómo contaminamos, cómo destruimos nuestro planeta, cómo lo desfiguramos, porque, y reiterando también, es impresionante ver cómo en un par de días el panorama de algunas ciudades es distinto. Las aguas en Venecia se limpiaron, son aguas claras nuevamente, los delfines llegaron a la costa, en algunas partes los ciervos se han visto en las ciudades buscando comida o simplemente paseando porque no ven seres humanos, entonces ellos creen que ese terreno lo van a poder recuperar. Y finalmente, también hablando de lo que Nostradamus predice para este año, algunas de las cosas que él predijo, que sí están en sus cuartetas, era que en esta época un importante rey iba a dejar la corona. Todavía estamos en duda si será la reina de Inglaterra, puede que sea el rey de España, o sea al fin, por fin, valga la redundancia, o se acabe de una vez el tema de las monarquías, que en pleno siglo, en plena actualidad, es extraño que no existan monarquías, ya no es necesario. Eso lo predijo Nostradamus, que un gran rey iba a dejar la corona, que iban a ocurrir catástrofes naturales, tal vez
con catástrofes naturales se estaba refiriendo a lo que estamos viviendo ahora, no solamente a los incendios que ocurrieron a principios de año en Australia, o no a grandes terremotos que podrían llegar, o tsunamis, sino que puede que haya sido esto el gran desastre natural, o fenómeno natural al que nos íbamos a ver confrontados. También, bueno, predijo grandes cambios en las temperaturas, fríos extremos, calores extremos, y también habló algo del tema de la economía mundial, que se iba a desestabilizar, en esta época, y también es algo que se está viendo. Sí, claro. La economía poco a poco está perdiendo su estabilidad, está variando todos los días, empresas que parece que van a tener que pedir ayuda al Estado, que el precio del dólar se está disparando todos los días, el precio del petróleo también está variando constantemente, es decir, al parecer Nostradamus sí previó que este año iba a ser bastante difícil y que tal vez, esto también es a libre interpretación, nos íbamos a enfrentar a esto, a un desastre natural, porque es eso, no es que alguien lo haya creado en un laboratorio, no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca, pero sí sabemos que esta nueva cepa de coronavirus o COVID-19 surgió o viene de los murciélagos, al parecer, todo indica que sí, y se contagió al ser humano. Y desde ahí la historia ya es conocida hasta cómo estamos al día de hoy, ¿no es cierto? Con los recuerdos que hay que tener, con las cuarentenas, con los miles de millones de muertos que pueden llegar a dejar esto. Recordemos que las pandemias anteriores, por lo bajo, eliminaban 20 millones de personas. Así que esperemos que esta nueva pandemia no sea tan violenta, porque recordemos que hoy día la cantidad de muertes es un 2%, que es bastante menor que lo que dejan otro tipo de enfermedades, pero lo bueno es que hay una reacción y ojalá que siga existiendo una sobrereacción para poder detenerlo, porque esto le está costando la vida particularmente a nuestros abuelos, a los ancianos. Lo que está pasando en Italia, en España, es brutal, digamos. Y ellos mismos han dicho, si no se lo toman en serio, la cuenta que puede pasar a los países latinoamericanos. Si pasa en Europa, imagínate lo que puede pasar en Latinoamérica. Claro, que Europa, que se supone, ellos son países del primer mundo, completamente desarrollados, nosotros somos tercermundistas, admitámoslo, en vías de desarrollo, no estamos a la altura o no tenemos el mismo sistema de salud que ellos tienen. Es decir, acá llegásemos a tener la misma curva de crecimiento de Italia o de España, aunque andamos por ahí cerca, con la misma cantidad de muertos, Chile no va a existir en un par de días, si seguimos así. Porque es increíble cómo en Italia aumentó la cantidad de fallecidos, el récord es impresionante, en España también, es decir, porque las personas no hacen caso, no hicieron caso a la cuarentena, esta cuestión se disparó. Así que lo más sano es hacer caso de la cuarentena, esperar que el gobierno abra los ojos y se dé cuenta que hay que regular un poco las cosas, los horarios de trabajo. Veía las noticias lo que pasó con el metro hoy día en la mañana. No sé si te tocó vivirlo a ti, Mauricio, eso en la mañana. O sea, fue brutal. O sea, si lo que buscaban era que la gente no se aglomerara, hicieron todo lo contrario. Claro, fue para peor. Es increíble ver la cantidad de gente que se aglomeró esperando la locomoción colectiva, buses, el metro u otros, porque parece que no pensaron en el tema de la locomoción, en los horarios. O sea, estamos yendo para el otro lado. Ojalá de todo corazón del gobierno de verdad visualice cómo va a ir esto, que no sigan lanzando frases para el bronce como que el virus va a mutar en una buena persona o que el amor es la mejor vacuna para protegernos del coronavirus. Ojalá que se tomen esto con seriedad. Tenemos una gran oportunidad como humanidad, sí. Una gran oportunidad. Querido Agustín, como siempre un placer tenerte en esta mesa de trabajo a la distancia, ya lo sabes, si quiere contactarlo, quiere hacerle consultas, proponerles temas, consultarle directamente, lo puede ubicar a través de su página en Facebook, lo puede encontrar como Paranormal Austral. Ahí está Agustín Oyarzún. Agustín, te mando un fuerte abrazo. Yo de Valparaíso, Willy de Santiago, tú en Puerto Montt. ¿Qué mejor? Descentralizando Chile. Así es, Mauricio, Santiago no es Chile. Eso es. Mucha gente talentosa en el resto del país, así que hay que poner un poquito de ojo en eso y agradezco la oportunidad que todavía pueda continuar en el espacio y la gente lo escuche. Un abrazo, cuídate. Igualmente para ti, Mauricio, que estés bien. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral conversando con nosotros acá, en el Trasnoche en Bio Bio.